Ok. Bueno, pues anteriormente ya se había tratado lo de los rendimientos, y los rendimientos no es otra cosa más que una tasa de interés, y en el video anterior pues ya se había explicado. En esta ocasión, pues bueno, voy a tomar como ejemplo para lo que vamos a tomar después, 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas, más aparte el mercado o el IPC, sus precios, ¿no? Voy a sacar los rendimientos. Entonces sería, en este caso, como podemos darnos cuenta, los periodos de tiempo van de un orden ascendente hasta el 20 de enero del 2021, entonces lo empezaremos a calcular desde esta parte, ¿no? Sería el precio de venta menos el precio de compra dividido entre el precio de compra. Pues así para todas las empresas que tenemos, pues lo podemos calcular los rendimientos. En este caso los datos son semanales y de esa manera calculamos los rendimientos de manera sencilla. Entonces, lo que voy a realizar es calcular los rendimientos reales. ¿Y cuáles son los rendimientos reales? Como ya se explicó, son aquellos que están deflactados, es decir, que no tienen no tiene el efecto de la inflación. Como para el 2021, de acuerdo a datos de Banxico, la inflación anual es del 3.54 y entonces la tasa de inflación equivalente semanal es de el 0.06% semanal. ¿Por qué tengo que hacer este cambio? Porque ya había explicado, los datos son semanales. Entonces yo no puedo comparar tasas anuales con datos semanales y en general todas las tasas tienen que estar en los mismos periodos de tiempo para poderlas aplicar, ¿no? Entonces, vamos a sacar los rendimientos reales. Entonces, el rendimiento real es 1 más la tasa que se conoce comúnmente, dividido entre 1 más la tasa de la inflación en el periodo, en este caso la tasa semanal, menos 1. Eso ya lo tenemos aquí en una fórmula. En la presentación se había visto claramente cuál era la fórmula para deflactar las tasas, ¿no? Y esa tasa se llamaba tasa real. En este caso, las tasas nosotros estamos llamando rendimientos. Entonces, esto no, el único que no cambia es lo fijamos, y ya queda listo. Lo vamos a recorrer. Listo. Ok. Entonces, se pueden dar cuenta que esta tasa es un poco más pequeña que la que tenemos acá. Vamos a poner un poco más números. ¿Por qué? Porque ya estamos quitando el efecto de la inflación. ¿Ok? Entonces, todos estos datos ya son deflactados con respecto a la inflación del 2021. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los voy a ocupar en el 2021, en el periodo que viene, ¿no? Entonces, pero ustedes lo pueden haber deflactado para tener pesos reales, a lo mejor utilizando la inflación del 2020, todos los del 2020, y el 2021, pues ocupar la tasa de inflación del 2021. No, solamente es un ejemplo y yo estoy ocupando toda la tasa del 2021 para todos los datos. Y estamos llamando rendimientos reales. ¿Ok? Entonces, para cada uno de estos se aplicaron diferentes, calculamos diferentes cosas. En algún momento, de los rendimientos reales, nosotros calculamos lo que llamamos el rendimiento numérico. El rendimiento aritmético, pues, es el promedio de todo el periodo, ¿no? El punto de equilibrio de cada uno de estos rendimientos reales, ¿no? Entonces, sería rendimiento aritmético, sería con la función promedio,
Y así obtenemos un promedio o un punto de equilibrio de todos los rendimientos. También calculamos en casos también calculamos el rendimiento geométrico. Que como se explicó, el rendimiento geométrico es una tasa, ¿cómo se llama? No es un punto de equilibrio como el rendimiento geométrico. El rendimiento geométrico es una tasa representativa en interés compuesto de todas estas tasas. Es decir, ¿cuál es la tasa equivalente a todas estas que fuera igual en todos los periodos y de esta manera la capitalizáramos de manera compuesta, ¿no? Y entonces, ese es el rendimiento geométrico. Entonces, sería el producto. Voy a repetir, yo estoy utilizando, voy a utilizar fórmulas matriciales, vectoriales, entonces por eso puedo hacer esto. Ustedes lo pueden hacer paso por paso, es decir, tomar cada una de estas, sumarle uno, luego hacer el producto, luego elevarlo al número de periodos, y etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso, ¿cuántos periodos son? Pues para hacer esto, tengo 55 periodos. Son 55 datos que están acá. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar una fórmula matricial. Entonces, voy a hacer el producto. Porque el producto, pues ya lo platicamos anteriormente, estamos calculando el rendimiento geométrico y se hace con esta fórmula. Entonces, que hace el producto de cada una de las tasas más 1. ¿Sale? Y luego entonces elevarlo a la 1 sobre n menos 1. Entonces, es el producto de... Voy a poner paréntesis, pero bueno, no sé, uno más. Todos estos, al hacer esto estoy utilizando un vector, no un vector columna, por eso es una operación matricial, ¿sale? Y lo tengo que elevar a la 1 entre el número de periodos, y bueno, al resultado de eso solamente le tengo que restar 1, ¿sí? Y aquí bueno, aquí hacemos la opción, porque como estoy utilizando una matriz, lo que tengo que hacer es darle Shift Control Enter para que me resulte. ¿Okay? Y de esa manera, Shift Control Enter me permite utilizar operaciones matriciales. Aquí lo hago para todos los periodos. Pero aquí lo que faltó es que no fijé el número de periodos. O vamos a hacer Shift Control Enter. Y vamos a hacer así. Ya apareció para todos, ¿no? Entonces, utilizando Excel y las herramientas y sabiendo utilizar cuando estamos utilizando matrices y constantes, pues se pueden hacer estos cálculos de manera muy sencilla, aunque la fórmula parezca un poco complicada, como la que está aquí, ¿no? Pero es muy sencillo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llevamos, nada más que yo ahorita lo hice para 5 empresas y todavía más el mercado, que es el IPC. Entonces, también nosotros podemos sacar una tasa premium, la que se conoce como equity premium, ¿no? Que es una tasa aquella que no tiene el efecto de la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, supongamos, yo ya estoy calculando un rendimiento de todas las empresas, ¿sí? Pero esos rendimientos, por decirlo, ya no tienen inflación. Ok, ya no tienen inflación, entonces son rendimientos reales, ¿no? Pero aparte yo quiero ver si esos rendimientos están por encima de la tasa libre de riesgo. No, vuelvo a repetir, no puedo, a las tasas no se restan ni se suman así de manera sencilla. ¿Por qué? Porque no son tasas nominales. Las tasas nominales simplemente se suman y se restan. ¿Ok? Sin embargo, estamos siempre en las áreas de las finanzas, por todas las tasas que se manejan son tasas de interés compuestas. Entonces, no podemos quitar el efecto de una tasa simplemente restándola, porque no es una tasa nominal.
Entonces, ¿cómo lo quitamos o cómo quitamos la tasa libre de riesgo? Pues es exactamente igual como se quita la tasa, la inflación, ¿no? Es la misma fórmula, nada más que aquí en el aspecto, pues en lugar de poner la tasa de inflación, estamos considerando la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Entonces, voy a sacar la tasa premium. Para la tasa premium, pues necesito conocer cuál es el valor de los CETES, ¿no? CETES de referencia, ¿no? Vamos a ver aquí. Aquí está, bueno, aquí hay unos valores. CETES, bonos, CETES. Nuestra historia, referencias. Vamos a revisarnos a ver si encontramos dónde pueden. Ok, entonces vamos al Banco de México. México. Entonces nos vamos a los CETES. Tasa de inflación muy reserva CETES 28. Ok. Entonces los CETES a 28 días, ¿no? La tasa de rendimiento de CETES a 28 días, para la fecha de hoy, que es el 17 del 02, va a estar en 4.01. Bueno, se está moviendo, pues tiene fluctuaciones, obviamente, por cambio cada periodo, pero vamos a tomar esta porque esta es la de este año, como referencia. Entonces está de 4.01%. ¿Ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, solamente que con la tasa de CETES. Entonces, la tasa de CETES, como bien lo vimos acá, está en 4.01. Esta tasa de 4.01%, recuerden que es una tasa anual, ¿no? Aunque el periodo diga 28 días, las tasas que dan de por sí los servicios financieros, cualquier banco que sea formal y que esté autorizado, etcétera, todas las tasas son anuales, ¿sí? Nada más que se capitalizan en diferentes periodos, como ustedes saben, en estos casos de matemáticas financieras. Entonces, esta es una tasa anual, la cual la convertimos a una tasa semanal, y la tasa semanal, en este caso, quedaría del 0.07564%, ¿no? Entonces, esa es la tasa que yo puedo utilizar en esta fórmula. ¿Por qué? Porque los rendimientos que yo tengo, por ejemplo, las tasas promedio que tengo hasta ahorita, pues son tasas promedio semanales, ¿no? Aunque sean promedios, aunque sean tanto la geométrica como la geométrica, están en periodos semanales. Entonces yo puedo calcular la tasa, ¿no? La tasa que se conoce como la equity premium. Y la tasa premium es aquella a la cual estamos quitando el valor de la tasa libre de movimientos. Aquí es la tasa libre de riesgo, ¿no? La tasa libre es la anual.
Esta es la tasa libre semana. ¿Sí? Pues ahí está. Ok, entonces la equity premium vamos a quitarle el punto de equilibrio, ¿no? O sea, al punto de equilibrio, es decir, en el IPC me está diciendo que en promedio a la semana estoy ganando el 0.01%, ¿no? En Kimberly estoy perdiendo el punto, el punto 10%, ¿no? En Gruma el punto 35-50%, en Bimbo estoy ganando el punto 47-13% y así sucesivamente, ¿no? Pero estas son tasas, las cuales todavía tengo que considerarlas quitándole la tasa libre de riesgo. Entonces, en ese sentido, lo que tendría yo que hacer es 1 más la tasa que conozco, lo divido entre 1 más la tasa que quiero quitar. En este caso, la tasa que quiero quitar es esta, menos 1, ¿no? Y como les comentaba, es la misma forma en que quitamos la inflación, ¿no? Esa es la forma en que se quitan las tasas a partir de interés compuesto. Como pueden darse cuenta, solamente dos empresas que son Gruma y Bimbo tendrían tasas con respecto al rendimiento aritmético, a su punto de equilibrio. Esperaría yo tener una tasa por encima, ¿no? Por encima primero de la inflación, porque ya están deflactadas, ¿no? Ya no tienen el efecto de la inflación. Entonces yo no voy a preocuparme si estoy perdiendo, ya no se está perdiendo dinero a través del tiempo. Y luego entonces, además, les estoy quitando la tasa libre de riesgo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el IPC, aunque tenía una tasa de equilibrio promedio, cuando ya le quito la tasa libre de riesgo, entonces me doy cuenta que realmente estoy perdiendo. O sea, aquí es cuando no debería de entrar a invertir en algo, lo cual sí estoy teniendo un rendimiento, pero ese rendimiento conlleva un riesgo y además no está ganando lo suficiente que si yo invirtiera en CETES. Recuerden que los CETES son tasas, se llama libre de riesgo porque no incluyen el riesgo. O sea, son seguras que te pagan. Son las únicas dos que están acá. Todas las demás salieron negativas con respecto a la inflación, ¿no? ¿Vale? Es con respecto al aritmético, ¿no? Si yo quisiera considerar una tasa en interés compuesto, tendría que ser con respecto al geométrico una tasa equivalente para todos los periodos. En interés compuesto, pues puede ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces sería 1 más la tasa, que divide en 1 más la tasa que quiero quitar, y le quito menos 1, ¿no? Obviamente, el IPC, como en el rendimiento geométrico fue negativo, pues si le quito, pues va a ser una tasa, pues se va a ir más abajo, ¿no? Como lo pueden ver, ¿no? Y la conclusión sigue siendo la misma. Las empresas que aparte están soportando la pérdida del valor de dinero tiempo por la inflación, porque ya tenemos rendimientos reales, también están soportando el hecho de que estamos teniendo rendimientos por encima de la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, bajo estas características y bajo estos datos, tanto Gruma como Bimbo serían empresas en las cuales pues debería de verlas bien, ¿no? Al menos pensar que me van a dar rendimiento por encima de estas dos características, pensando nada más en esas dos. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, esa es la tasa equity premium, ¿no? Es aquella que le estamos quitando la tasa libre de riesgo.
Bueno, ahora vamos a hablar de riesgo. Pues el riesgo no es otra cosa. El riesgo mide la dispersión, o sea, este es el rendimiento que yo espero ya sea con la geométrico o la tasa de equilibrio, ¿no? Pero en este caso, generalmente en la bibliografía manejan el rendimiento aritmético, es decir, el punto de equilibrio, ¿sale? Y bueno, de manera formal también como se define la desviación estándar y la varianza, primero la varianza y luego la desviación estándar, pues utilizamos el punto de equilibrio, ¿no? Que es el promedio, ¿sale? Entonces, este es el punto de equilibrio, ¿sale? El centro de masa de todos los rendimientos, y entonces habrá rendimientos en algunos periodos que estarán por encima. No estoy diciendo que sean positivos o negativos, simplemente que sé que a partir de la tasa de equilibrio hay algunos que están por arriba como hay otros que están por abajo, ¿no? En este caso podemos ver que hay la distancia que existe entre R6 y el punto de equilibrio, pues es más grande, ¿no? Así igual como la distancia que existe en el punto, el rendimiento R5 con el punto de equilibrio, pues también es grande, ¿no? ¿Esto qué significa entonces? A mayor riesgo, a partir de la tasa de equilibrio, ¿no? A mayor riesgo, entonces yo puedo poder tener rendimientos por encima del punto de equilibrio, pero también puedo tener rendimientos por abajo del punto de equilibrio, ¿no? A lo mejor estos ya pueden ser rendimientos negativos y estos a lo mejor ya podrían ser rendimientos positivos. Todo depende de la distancia que estén estos con respecto del punto de equilibrio y la posición de los mismos, ¿no? Pero bueno, entonces, a mayor riesgo, es decir, que la dispersión de estos datos es más amplia, entonces podría yo tener un mayor rendimiento, ¿no? O puedo tener una pérdida mayor, ¿no? Por eso se le llama riesgo, ¿no? A esta medida. Pero esta medida engloba a la parte que está por arriba y a la parte que está por abajo, ¿no? Con medida estadística. A menor riesgo, menor rendimiento. Bueno, cuando los puntos están menos dispersos a partir del punto de equilibrio, pues yo puedo obtener puntos, como pueden ver aquí, que están más, que están más cerca, ¿no? Pero obviamente, como están más cerca del punto de equilibrio, yo no podría esperar rendimientos por acá arriba, pero tampoco puedo esperar que los puntos estén por acá abajo, ¿no? O sea, en promedio, ¿no? En probabilidad, pues sería poco probable. Sí los puede existir, sí los puede existir, pero sería poco probable que eso sucediera, ¿sale? Entonces, a menor riesgo, es decir, cuando los puntos estén menos dispersos del punto de equilibrio, entonces las ganancias serán menores, ¿no? Viendo esto como un beneficio, si es que el R6 fuera positivo, ¿sale? Y obviamente, pues también si las pérdidas fueran, pues aquí aseguro menos pérdidas, aunque también aseguro menores rendimientos, dependiendo de la posición donde ya estén estos, si fueran positivos o negativos, ¿no? O sea, esto es con respecto a su posición, sin embargo, tendríamos que ver el riesgo si estos ya fueran negativos, ¿no? Inclusive el promedio puede ser negativo, ya vemos que todas las empresas son, la mayoría excepto Bimbo y, ¿no? Eh, es el rendimiento aritmético, es el que estamos hablando. Solamente estas dos, junto con el IPC, tienen un punto de equilibrio positivo, ¿no? Entonces, dependiendo del riesgo, puede haber puntos por arriba, como puede haber puntos por abajo, ¿no? Pero voy a alcanzar un punto más arriba cuando haya mayor riesgo, pero también voy a alcanzar un punto más abajo y es posible que obtenga pérdidas, ¿no? Ya si posicionamos este rendimiento en una recta numérica. ¿Sale? Bueno, en este caso es lo que estamos hablando. Sin embargo, ya cuando le quitamos la tasa libre de riesgo, pues ya el IPC pues no es una opción. Entonces, lo que significa, pues como casi todos los datos son del 2020, desde el primero, pues sí no, o sea, no fue un buen año para el IPC. No tuvimos, de hecho, el IPC tuvo pérdidas, ¿no? Como podemos ver. Ok, entonces eso es con respecto del riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo medimos el riesgo? Pues simplemente sacamos el promedio de todas las distancias que están acá, ¿no?
¿Y cómo sacamos? Recuerden que primero sacamos el promedio de las distancias cuadráticas, que se conoce como varianza, ¿ok? Y luego, a esa varianza, como ese promedio también está en distancias cuadráticas, para quitarle ese sentido cuadrático, le sacamos una raíz cuadrada, para obtener ya distancias que están en unidades comunes y corrientes, ya no son unidades cuadráticas, sino son unidades normales. Entonces, en ese sentido, le sacamos la raíz cuadrada a la varianza y obtenemos lo que se conoce como desviación estándar, que es una medida de dispersión, y en este caso la vamos a utilizar como una medida de riesgo. Entonces, cuando yo me refiero a riesgo, vamos a calcular el riesgo, estoy diciendo que voy a sacar la medida de dispersión, es decir, que voy a calcular la desviación estándar. ¿Vale? Algunos autores manejan la varianza, está bien, sin embargo, que hay que considerar que la varianza es un promedio cuadrático, ¿no? Mientras que la desviación estándar ya están en unidades comunes y corrientes, es decir, ya no tienen un cuadrado, ¿vale? Solamente hay que considerarlo. Y bueno, la desviación estándar nos dice entonces que la mayoría de los puntos se debería de estar aquí cerca, ¿no? Menos una desviación estándar. ¿Puede haber puntos más acá o más por acá? Claro que sí, sí puede haber puntos, pero en promedio, la mayoría de todos debería de estar en esta parte, ¿no? A partir del promedio, más una desviación estándar, a partir del promedio, menos una desviación estándar. ¿Sale? Y, por ejemplo, ahí hay sus datos de normalidad, por ejemplo, para una normalidad empírica, podemos buscarles cuánto, si esta función de distribución de los rendimientos fuera normal, pues nos diría qué porcentaje esperaríamos. Creo que el 98% debería de estar acá, y luego más o menos 2 desviaciones estándar ya va aumentando y así, ¿no? Si es que los rendimientos fueran normales, ¿no? Vamos a ponerle aquí para que no... empírica, normalidad. No voy a decir no. Ok, entonces la regla empírica dice que más o menos el 68% tiene que estar en una desviación estándar. Entonces yo me equivoqué, dije 98, era el 68. Más o menos en 2 desviaciones estándar tiene que estar el 95% de los datos, y en más o menos 3 desviaciones estándar debería andar del 99.7 al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, de acuerdo acá, entonces de aquí, más o menos una desviación estándar tiene que estar en promedio, si fueran normales, en una regla empírica, el 68% de los datos. ¿Ok? Eso estaría diciendo. Entonces, aquí tengo unos datos, ya son los rendimientos, nada más que los puse en una línea. Sería la línea roja, estaría representando el promedio, que sería menos 0.010, y etcétera, ¿no? El promedio más una desviación estándar sería el 0.036, el promedio menos una desviación estándar sería el 0.054, y estos serían los rendimientos como se estuvieran moviendo. ¿Sale? Podemos darnos cuenta que la mayoría de los datos, exactamente, se encuentran en más o menos una desviación estándar. Sin embargo, hay datos que pues sí superan esta, digamos, esta franja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso es natural, ¿no? Si los tendemos a más o menos 2 desviaciones estándar, si fueran normales, estaría el 90 y tantos %, y ya el otro sí ya estaríamos casi asegurando que todos, ¿no? Sin embargo, pues hay puntitos como los que están acá que podemos ver que estos puntos son anormales, o sea, no se están comportando como los que se están comportando los demás, ¿sale? Y entonces estos puntos que están hasta aquí abajo están ocasionando que el riesgo aumente para esta acción, ¿no? Porque mientras todos están aquí hubo 2 sucesos anormales, ¿no? Que luego suceden, bueno, en esta cosa de la bolsa, ¿no? Hay sucesos anormales que suceden, entonces hace que el riesgo se dispare. ¿Por qué? Porque estos van a poner dentro de la cuenta
mucha distancia, ¿vale? Y además va a aumentar el riesgo, ¿por qué? Porque además están por abajo, ¿no? Son negativos, ¿sale? Entonces, estos puntos es lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, aquí, como yo se los comentaba antes, así vamos a medir el riesgo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a calcular el riesgo de cada una de las empresas que tengo acá. Entonces, podemos utilizar la desviación estándar muestral o la poblacional. Recuerden que la poblacional está dividida entre n, o la muestral que está dividida entre n-1, dependiendo cómo ustedes lo quieran, como ustedes lo consideren, podrían ocupar cualquiera de las dos, ¿no? En este caso, voy a utilizar la muestral, pensando que es una pequeña traza de datos, ¿no? Si yo tuviera muchos datos, bastantes, entonces a lo mejor podría considerar que ya es poblacional, ¿no? Entonces sería así. Por ahí yo los invito a que busquen, hay unas reglas para decidir cuándo un muestreo se puede decir que es discreto o es poblacional, ¿no? O es finito, perdón, o es poblacional. Ahorita no me acuerdo cuántos datos debo de tener para considerar que es poblacional. Entonces yo en este caso voy a utilizar la desviación estándar muestral y estoy calculando el riesgo para todos estos. ¿Vale? Entonces, aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Vamos a ver este sería el riesgo, por ejemplo. Vamos a poner así, ¿no? Aquí sería sería el riesgo tal cual. Y vamos a poner aquí sería R menos una desviación estándar, ¿no? Aquí sigue el promedio, R, más, vamos a ponerlo al revés mejor, ¿no? Abajo la línea más alta, que es negativo, y arriba está en positivo, así como lo hice yo en las gráficas, para que más o menos vean cómo quedó la gráfica, que aquí sería el promedio, ¿no? Aquí R es el rendimiento promedio, ¿eh? Vamos a poner el promedio. Entonces el promedio pues ya lo tengo acá, ¿no? Que es ese punto de equilibrio. Entonces, en este caso sería el punto de equilibrio más una desviación estándar. Y aquí sería el punto de equilibrio menos una desviación estándar. Y entonces aquí podríamos marcar las líneas que yo les comentaba. Este es el punto de equilibrio o lo que estamos llamando promedio. Aquí sería lo máximo en promedio. Digo, puede haber puntos afuera, pero pues sería lo máximo que ustedes podrían obtener. Y esta sería en promedio la máxima pérdida que podrían tener. ¿Pueden perder más? Pues claro que pueden perder más, pero digamos que en promedio sería la conclusión, ¿no? Y si las funciones de distribución de cada una de ellas fueran normales, entre esta banda recuerden que debería de estar el 68% de los datos, ¿no? Podrían hacerlo más o menos 2 desviaciones estándar para asegurar un 95%, o en 3 desviaciones estándar para pues estar más seguros, ¿no? Pero pues ahí está, ¿sale?
Entonces, esto es lo que yo puedo obtener. Sin embargo, aunque si yo invierto en Kimberly en algún momento, yo podría obtener este rendimiento. Todo depende cuando yo haga mi proceso de compra y venta, ¿no? Entonces, no significa que porque tengan rendimientos negativos no exista, de hecho, en todas existe alguna oportunidad de poder obtener rendimientos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es lo natural, ¿no? Aunque también tienen tendencia a tener mayor, bueno, pueden tener también tendencia a perder, ¿no? A perder más. De hecho, Grumo y Bimbo que son positivos en el Equity Premium, pues si tú ya le checas el riesgo, pues también puedes perder, ¿no? ¿Vale? Aquí no puedo comparar el riesgo de una empresa con otra, vuelvo a repetir, porque son desviaciones estándar, ¿no? Y entonces, vamos aquí el coeficiente de variación. Y aquí en esta paginita hay un ejemplo, ¿no? Dice, pensemos en una población de elefantes. Pensemos una población de elefantes y otra de ratones. La población de elefantes tiene un peso promedio de 5.000 kilogramos y una desviación típica, una desviación estándar de 400 kilogramos. La población de ratones tiene un peso medio de 15 gramos y una desviación típica de 5 gramos, ¿no? Si comparamos la dispersión de ambas poblaciones mediante la desviación típica, o sea, digamos, el riesgo, podríamos pensar que hay mayor dispersión para la población de los elefantes que para la población de los ratones. ¿Por qué? Pues simplemente porque una es de 400 kilogramos y la otra es de 15 gramos, ¿no? Sin embargo, al calcular el coeficiente de variación para ambas poblaciones, nos daremos cuenta que es justo al contrario. Los elefantes, pues el coeficiente de variación se mide como la desviación estándar entre su promedio, que sería 400 entre 5.000, sería del 8%, y de los ratones sería su desviación estándar, que sería de 5, entre su promedio, que sería 15, y sería del 33%, ¿no? Entonces, tenemos que el coeficiente de variación para los elefantes es apenas del 8%, mientras que el de los ratones es de un 33%. Como consecuencia de la diferencia entre las poblaciones y su peso medio, vemos que la población con mayor dispersión no es la que tiene mayor desviación típica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la desviación típica o la desviación estándar no es una medida que sirva para comparar quién tiene mayor dispersión o volatilidad, ¿no? O sea, es decir, estoy calculando el riesgo a partir de la desviación estándar o la desviación típica, pero eso no me permite compararlas entre empresas. ¿Sí me explico? Entonces yo no puedo utilizar el riesgo como así calculado por la desviación estándar, o sea, sí la puedo calcular para ver la dispersión, pero con respecto a la misma empresa, ¿no? Para el análisis que les acabo de comentar, ¿no? De dónde se puede mover. Pero yo no puedo comparar este riesgo comparado con este. O sea, yo no podría decir que Bimbo tiene un mayor riesgo que Gruma, o que Alpeca, o que FEMSA, o que Televisa, porque esta medida, que es la desviación estándar, no me permite hacer esas comparaciones. Si yo quisiera hacer comparaciones con respecto a la volatilidad de cada una de ellas, ¿no? Pero ya para ver quién es más volátil, etcétera, o no tiene mayor dispersión, tengo que utilizar el coeficiente de variación y no nada más utilizar la desviación estándar. Y eso es algo pues es muy común, o sea, eso nos enseñan en el primer curso de estadística, ¿no? Entonces, para esto tengo que calcular, y yo le voy a llamar volatilidad, ¿no? Y va a ser el coeficiente de variación. ¿Ok? Entonces, para mí la volatilidad, ¿qué significa una volatilidad? Para mí es que ya la puedo comparar, ¿no? O sea, a partir de la volatilidad yo puedo decir comparar entre empresas y empresas, ¿no? Utilizando el coeficiente de variación. ¿Y qué nos dice entonces que, cómo calculo yo entonces el coeficiente de variación?
Este es el que está acá, ¿no? Es la desviación estándar, que nosotros estamos llamando riesgo, dividido entre el promedio de sus rendimientos, bueno, ya le damos un porcentaje, ¿no? Y además, no se mide en su valor absoluto. ¿Ok? Porque la varianza, la desviación estándar es positiva, pero el rendimiento puede ser negativo. ¿Sale? Entonces, hay que poner también el valor absoluto a esta cosa. Pues para obtener esto, tiene que ser igual a labs. ¿De qué decía? Del promedio, o sea, del punto de equilibrio que es, no, perdón, de la desviación estándar, que era el riesgo, dividido entre el punto de equilibrio. ¿No? Eso son para todas, ¿no? Y teníamos que ponerlo en porcentaje. Entonces, bueno, pueden hacerlo o no lo pueden hacer, pues ya ustedes entienden, ¿no? Pero yo lo voy a hacer. Pues ya está. Entonces, pues sí, por ejemplo, en este caso, ¿quién tendrá la mayor volatilidad? ¿No? ¿Quién tiene la mayor volatilidad? Pues es el IPC. Estamos de acuerdo, el IPC es el más volátil de todo este conjunto de empresas. Estamos de acuerdo. Sin embargo, no es el que tiene mayor riesgo. Pueden ver que el riesgo del IPC es del 0.03. Kimberly es más alto, Gruma tiene un riesgo más alto, Bimbo también tiene un riesgo más alto, Alpeca tiene un riesgo más alto, FEMSA, pues todas las demás empresas tienen un riesgo más alto que el IPC. Sin embargo, ¿quién es más volátil? Si los quisiéramos comparar entre ellos. Pues calculo la volatilidad o el coeficiente de variación y me doy cuenta que aunque el IPC tiene un riesgo menor, es más volátil, en el sentido de que lo puedo comparar ya con todos los demás, ¿no? Y pues el que tendría una volatilidad más pequeña para poder compararlo, pues al parecer sería Gruma, ¿no? ¿Sale? Gruma tiene un equity premium positivo, también Bimbo, bueno, en este caso, pues sí, Bimbo tiene más volatilidad que Gruma, pero pues ahí la lleva, ¿no? Entonces, ven cómo las cosas, los cálculos son diferentes y nos dan diferente información dependiendo de cuáles son las intenciones. Entonces, como conclusión, el riesgo solamente nos va a servir en este caso para hacer análisis dentro de los mismos datos, pero no me va a servir para hacer comparaciones con otro tipo de datos. Para hacer comparaciones con respecto a la volatilidad o el riesgo, o decir quién es más volátil o tiene mayor riesgo de una empresa con respecto de otra, utilizamos el coeficiente de variación, que nosotros lo estamos llamando como volatilidad. ¿Ok? Bueno. Eso sería todo por ahora.